Está aquí. Vale, conectar. A ver, esto fuera. Hombre, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿No te animas a conectarte acá? ¿O estás con el puto New World de los ricos? Liado. Estoy aquí terminando de preparar las cosillas y de que mi hija me venga a dar por saco con los deberes, ¿a que sí? Claro, Claro que sí, guapi. A eso estaba esperando yo. siempre. Lo haré. ¡Oh, qué putada! ¿Qué pasó? Nada, que dice Santi que... Bueno, Targos, perdón. Que el juego que se ha comprado hace poco no va a poder jugarlo porque está de mantenimiento desde las 2 de la mañana. ¡Qué penita! ¡Ay, qué ¿Qué penita me da! mantenimiento? Pues que están mirando tan... Mantenimiento es... Lleva, o sea, como te diría yo, ¡ay! Que todo vaya bien en el server. Están mirando todo el server y reseteándolo para que todo vaya bien. Pues va a tardar, ¿no? Sí. Bueno, que por cierto, pensaréis que esto es una manera rara de empezar un directo, ¿no? En lo harto de unas piedras. Es que los zombies están por todas partes y como me ponga aquí a hacer cosas y no esté en el juego, me empiezan a pegar de hostia y me revientan. Y pierdes comida también, ¿eh? Sí, pero bueno, esto me da igual. Comida tengo sobra, vida no. Sí, exactamente. Me he quedado aturullado. No podía sacar las palabras. Si te quedas sin todo esto, te quita vida. Ya lo sé. Te mueres de hambre. Se dice morirse de hambre. Sí, ya lo sé. No soy tonta, he jugado al Minecraft. Pues yo también, tonta. Que todavía no te he visto yo conectarte al server tampoco, ¿eh? Mucho pedirme pero luego no se ha conectado. Ya, porque el servidor no estaba abierto y no me llegaba a conectar contigo ayer. Y hacía cosas. Pero bueno, a ver si hablamos. Que este hombre hoy está ocupadillo, así que no va a poder conectarse tampoco. A ver si mañana podemos coincidir y ya arreglamos lo de que podáis entrar y todo el rollo. Y sin problema. Yo prefiero A ver, voy a hacer una cosa, un segundito, voy a cerrar una cosa que me está molestando de fondo. Esto lo paramos aquí, que como tengo aquí compañía. Esto aquí, vale, volver al juego. Hoy como que tienes compañía. Tú, Yo. además de Targo. Ahí, vale. ¿Que vas a hablar contigo por Discord o...? No, está aquí en el directo viéndome. O viéndome para reírse de mí, o yo no sé si es para hacerme compañía. Todavía no lo tengo claro. No sé. Bueno, vamos a ir a la casa, a ver cómo... ¡Ilumínate un poquito! Eso, ve diciéndome cositas que puedo hacer con tecnología. En la washer, esta es en la washer. En la shower. En la shower. Los creepers. Un delfín. Sí, 2 delfines. Pescado. aquí hay de todo. Ahí, mira, un calamar. Calamar para la tinta. ¿Qué era eso? Otro pescado de marrón que parecía un oso. Mira ese. Un pez globo. Qué bonito. Qué bien está Sí, hecho. la de la Marvel, ¿no? Dices tú, que pasaría así. Con historias alternativas. Te he dicho que sí. El vigilante. Sí, el vigilante sí. ¿Qué le pasa al vigilante? Vigilante. En la serie de esta de Marvel que vimos de qué pasaría así, Sí, sí, sí. hay un tío que se ve siempre de fondo, gigante, que es el vigilante. Ah, sí. Papá. Papá. Sí, el vigilante sí es Tienes español. un pescado en un hueco. Lo sé, tengo aquí una piscifactoría. Mira, mira. ¡Ah! Eso, por la placa. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Porque yo no. No, pero sé lo que es. Cansado mi...
Caza humilde. Mira, ahí te están saltando los pescados. Ya, es una piscifactoría. Cuando me canso de verduras, pues le doy al pescado. Bueno, voy a coger una azada que voy a ¡Ah, recoger. que ya tiene diamante! Hombre, te diré, te contaré. Estaba hablando Desgraciado. con... Yo soy gente, yo solo miro, no participo. Él es el vigilante. Pues nada, Te tenemos el voy a vigilante. robar cuando llegue a tu casa. ¿Cómo? Por lo menos comida. Porque siempre sale un palo. No lo sé. Ah, mira, aquí está, coño. De todas formas voy a hacer otra. Porque me hace falta más. Bueno, empezamos. Venga, empieza a molestarme, venga. Claro que sí. ¿Cómo de que no? Tengo hipo. Vamos a hacer. Explica la importancia de la función de la nutrición. ¡No entiendo! Pues porque es tan importante que comamos. Explícalo. Porque así nos morimos. Pero a ver, tú lees el libro. Porque en el libro te vienen las respuestas, ¿sabes? Léetelo. Tiene que estar la primera. Tú participa y suelta bien. Que me viene bien para que eres rico. O ultima a alguien para que me dé 10.000 bits. Y así me voy a un hotel. La función de la nutrición. Ahí es que es donde tengo que leer. Por ejemplo. Empieza, a ver, funciones vitales. Funciones de nutrición. Pues venga, léete porque ¿qué es lo que hace la nutrición? En base a eso, Gracias a la función de nutrición obtenemos de los alimentos la energía y los materiales que nuestro cuerpo necesita. ¿te enteras? Me pongo con matemáticas mejor. Claro, tampoco es tan difícil, ¿eh? Pues no es difícil. Y además que yo no soy de naturales, yo soy de mate y lengua. Pero tendrás que hacerlo todo. Capulli. Sí. Échale gana, hombre. Que no sé. Yo puedo recuperar el metal. A ver. Si meto esto aquí. Sí. Mira qué bien. A ver cuánto me da. ¿Qué es eso? Pues unas placas, unas perneras de placa. Me da una pepita. Vaya porquería. No, pues nada. La dejamos aquí. Algo. Estos pescados cocinados, vale. Bacalato. Bacalato de Bilbato. ¿Qué? Va a haber tiendas, ¿no? Hay tiendas. Vale, hay misiones. Hay misiones. Tienes que hacerlas porque así a lo mejor ponen una tienda de las misiones. Y que las haga, pues a lo mejor se lleva eso. Es más, tenemos una misión ahí medio C. Pues te recomiendo hacer todas las misiones que puedas. Lo sé, ya lo sé. Ponle. Entonces tengo que poner. ¿Cómo? A ver. Mensaje de audio en el grupo. Ponle audio, volumen. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? A ver. Según esto... Ah, que le falta. Está un poquito bajo, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Espérate, vamos a ver. Voy a ir aquí y a subirle el volumen, que a lo mejor es que lo tengo muy bajo. Abrir mezclador. A ver. No, es que lo tengo bajo de todos lados. A ver ahora. Espérate que vale. A ver, ¿qué pasa? Espérate, voy a arrancar WhatsApp web para leeros por aquí, porque si no, con el móvil y con el otro no me entero. Voy a hacer una cosa. Esto, propiedad de avanzada. ¿Dónde estás? Escritorio, aquí le voy a poner un 200%. Ya. Bueno, 300%. Y así ya 300%. Ahí. Yo creo que ya sí se escuchará. Voy a 350. Y así no... Ni para ti ni para mí. Vale,
A ver, vamos, mira. Este ya está, a ver. A ver, espérate un segundito. Voy a poner el audio. Que pares con el hipo, te dicen. ¡No puedo! Ya está. Ya le subió el audio. Ya debería estar todo... escucharse bien todo. Eso me quita el hipo. Ya Vale. son 6 veces al día que tengo hipo. Venga, niña. Las camas que no quiero. Ya está. Papá. Léelo y cuando lo termines de leer, me cuenta. Sí, pero... Lo que no te voy a decir la respuesta, sin leerte las cosas. Gracias a la función de nutrición tenemos los alimentos y la energía y los materiales que nuestro cuerpo necesita. Pues ya está. Porque es importante la nutrición. Porque tenemos lo que nuestro cuerpo necesita. Más o menos. Lo que pone maduro no lo coja porque te dan semillas. Es que yo lo quiero coger. Además, yo creo que me da la gana para hacer mi huerto. Mira todos los pescaditos que tengo aquí. Mira, 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 mira. Hasta pez globo. Oye, los pez globos tienen un buen diseño, son muy bonitos. Sí, pero si te los comes te envenena y te hace daño. Hombre, normal, un pez globo. Tiene pincho. No, los pez globos no es por el pincho, sino que tienen veneno. Ah. Una glándula con veneno. Estas son patatas, es una cosa rara que no sé para qué sirve. Porque es nueva. ¿Esto qué es? Madre mía. Y espárrago, también tengo espárrago. Tú tienes de todo sin enterarte. No, esto sí lo sé. Vale. Esto nada, aquí, pam, 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 pam. Nada, aquí tengo yo alimento para todo el pueblo. ¿Esto qué es? ¿Te puesto una antorcha? Mierda. Bueno, pues espérate. Cubo de agua aquí. Aquí. Con el quito el bacalato y... ¡Hala! Ya está. Es que es un bacalao. Mira, esto es arroz. Venga, niña. Qué buen día. ¿Qué tengo yo entre vegetales? Me cago en todo. Ya está. Se pone falta. ¿Ves? Es que si salto mal, me cargo lo que esté plantado. Mira, mira, mira. Qué lío, qué lío. Vale. Tengo que quitar este y volver a ponerlo. Porque he dejado la tierra inerte. Ya te voy a poner otra vez el... esto aquí, ahora. Ahí, vale. ¿Qué se va a asustar de ti? A ti ya te tiene calado. Vale. Ojo. Vale, ya tengo aquí un montón de cosas plantadas. Esto no lo he recogido. Mira, me cago en tus muelas. ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Es otra vez? Otra vez. Son simpáticos los palitos estos. Vale. Aquí voy a poner... chomacho. Chomacho, chomacho. ¿Sabes que las uvas te sirven para hacer vino? Ya. Pero ahora mismo no puedo hacer vino.
Me cago. Sigue creciendo, ¿no? Ya está. Voy a plantar arroz. Vale. ¿Arroz también se puede? Sí, ya he plantado arroz ahora mismo. Ahí, tomates. No voy a ya están los tomates listos. Joder. Vale. No me queda ninguna. Por aquí. ¡Admisiones! Tranquilidad. Tú estudias. Deja lo que tengas que hacer. Y deja a los mayores. Deja a los mayores, niña. Luego que no tienes recompensa, tú me dirás. Todos tus deberes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo encuentro, yo quiero hacer todas las misiones, pero quiero saber cómo hacerlas. Vale, pues ya está. Ya hemos recuperado esto. Vamos aquí. ¿Cómo lo puedo comer ya? Sí, mira, ayuda bastante. Vale. Vamos a guardar comida. Pam, 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 pam. ¡Allí! Vale, voy a llevarme esto y esto. De seguro Tengo... Santi va a hacer algún de esos. ¿Algún qué? Algún clic conmigo de estornudando. No creo. Sí, sigue. No, ni quiero verlo. ¿Por qué? Nada, me está diciendo que sí, he visto cuántos viewers tiene Ibai ahora mismo. Y digo que no, porque si no voy a deprimir. ¿Cuántos tiene? Ojo. Yo qué sé, 20.000, 30.000. Tiene... ¿Cuántos millones? Vale, esto. Ahora Esto aquí. La bruja no voy a tiene dejar. como 30 millones. El saco no. El de izquierdo lo voy a dejar. El carbón lo voy a dejar. 100k te lo digo. Bien. ¡Uy! ¡Qué cabrón! Qué vida más injusta, tío. Unos tantos y dos tampoco. Tiene más ahora que Telecinco. Vale, esto aquí. Esto lo voy a poner todo aquí. Para que no nos liemos con la comida. Vale, esto se va a quedar aquí. Ahí. Esto aquí. Esto se va a quedar aquí, porque no lo voy a usar ahora mismo. Y la hacha tampoco. Las palas sí, por si me encuentro arenilla. Y ya está. Vamos a la mina. Por eso muchos están enfadados con esta gente. Porque les quitan la audiencia. ¿Qué crees tú que es por otra cosa? La verdad que le cayó a Ibai con lo de la entrevista a Messi. Porque realmente consideran que no era profesional. Mentira. Lo que pasa es que le estaba quitando el trabajo a los reporteros deportivos. Es lo que pasaba ahí. Estaban diciendo, hijo de tu madre, que me lo está quitando el curro. Ah, que te has hecho hasta pico de diamante. Pues claro. ¿Tú cuántos diamantes has encontrado? Que eres como Ibai que dice: mira, voy a conseguir diamantes en 10 segundos. Se pone y dice: No, yo no sé. Yo me lo curro. pero es que es lo flipante que se puso así. Yo que iba a coger a las escaleras. Es flipante que se puso así y de repente coge y dice: pero ahora yo cojo y me voy. Pero no, porque si pico va a haber un diamante. Pica y hay diamante. Porque tiene mucha potra. Tiene más digo, Aru. Y se queda, ¿ves? Y se parte el culo. Sí, pero no se lo creía ni él, que había encontrado el diamante justo después de contar. ¿Verdad? Venga, ponte, hay que hacer los deberes. Que tienes que estudiar también, chiquilla. No voy a darte charla para nada. Porque si no, no vas a terminar. Y luego tu madre nos mata. ¿Verdad? Y no quiero escucharla. Sí, creo que le va a venir la regla, entonces peor. Clara...
Cállate, anda. A ver si me van a banear por cosas machistas. A ver, un segundito. Voy a cerrar aquí todo esto. Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Y esto F5. Reiniciamos esto. A ver. Vale. Esto aquí. A ver, esto debería estar funcionando. ¿Cuál es el proceso de la nutrición que compone los alimentos nutrientes? La excreción, ¿no? ¿El qué? La excreción, ¿no? ¿Pero el qué? La que descompone los alimentos nutrientes. La excreción. No, eso es el sistema digestivo. A ver, pero ¿cuál de los procesos? La digestión, Ah, en la que convierte los alimentos, lo absorbe y luego genera las cacas. yo pensé que era la excreción porque es como que los... Pero la excreción es lo caca. ¿Qué es eso? Es un material nuevo de este universo. ¿Y qué te da? Esto. Ah, Inferium Essence. ¿Qué? ¿Ya la conocía? sí, Ah, perdona, la sobrada de Minecraft, que no juego nunca. en tortilla salió que cuando matabas a algo te lo daba. Pero no está en material de mineral. Aquí te fabrica un pico que es la polla con ese material. Lo que pasa es que te hace falta una vara de no sé qué y una vara de no sé cuánto que no sé cómo sea. Pues solo mira dándole clic. Sí. Voy gastando este pico, ya que lo tenemos aquí. Mira. Hala. Otra vez. Otro Infernum de estos. Infernum. Otro material nuevo. ¿Cuál? Este. Ah, ese está el cristal, ¿no? Sí. Y hace rico. Que tiene que poner cofres con clave. Por cierto. Necesitas oro y también necesitas lo del Blaze, creo. ¿Lo de aquí? Blaze, un polvo que se consigue solo en el Nether, supuestamente. Oh, vaya porquería. Pero Auron tiene puertas de esas en el Nether. O sea, no tiene el cofre, pero sí tiene la puerta de rutina. Yo no tengo nada. Yo soy un pobre. Dice que es un pobre y tiene hasta un pico de diamante. Sí, porque soy un pobre trabajador. Creo que ya hemos avanzado bastante, sí. Vale. Vamos a poner aquí unas cuantas para que no me salgan esqueletos ni cosas raras por aquí. Vale, vamos en esta dirección ahora. Bueno, esta dirección pasa que no. ¿Y esta? Esta parece que no. Está explotada. Vale, sí, sí. ¿Se te ve? No, no se te ve. No se te ve, niña. ¿Por qué? Pues no se te ve. Estoy mirando a ver si se te ve y no se te ve. ¿Y qué? Pues nada, que no se te ve. Ya está. ¿Y por qué? Para nada. Porque el otro día se te veía. Ah, se ve algo raro por ahí, sí. Tú no me des. Vaya, pico a la melda. Qué diferencia de pico, madre mía. Hostia, vaya boquetarro. ¿Qué pasó?
Nada, que acabo de encontrar un boquetarro aquí. Llego hasta contigo y te tiro. Déjate de rollo. Vamos a hacer una escalerita para acá. No, que se me cae. Bueno, Targo, sigue hablando. Te has quedado muy callado de repente. Sí. Nombre que ya se ha dicho, pero no lo voy a decir. Otra vez. Ok. El nombre de Targo. Yo creo que le da igual. Hierro. Hierro. Viva el hierro. Espero que con esto Hoy tenga... en día el oro no se respeta mucho. Como que no se respeta mucho. Que no se utiliza mucho. Ah. Bueno, vamos a ir poniendo aquí... Papá, ¿te hago un acertijo que me hicieron en la escuela? Venga, dime. Mira. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué es eso? Escucha un wing... No sé. Como algo mágico por ahí. Uy, un creeper. Hola, creeper. ¡Pum! Venga, a la mierda. Aquí he estado yo también. Mira. Estos son antorchas mías. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque sí, porque el único que está por aquí he sido yo. Bueno, que la adivinanza era algo de así como que este banco ya está ocupado por... Mierda, me he equivocado. Mira, papá. Este Dime. banco está ocupado por el hijo y el padre. El padre se llama Juan y el hijo ya te he dicho el nombre. Este banco está ocupado por el hijo y el padre. El padre se llama Juan y el hijo ya te he dicho el nombre. Este banco está ocupado por el hijo y el padre. Tú dime cuándo lo tienes. A ver, vamos a pensarlo, venga. Este banco está ocupado por el hijo y el padre. Si quieres una pista, dime. Esteban. Sí. Mi mierda, mi adivinanza. Pues yo lo he hecho al instante. Te dice algo que quede ver eso en eso. No, esto es una adivinanza que le han puesto en el cole. Para que usen la cabecita. No, me lo puso una amiga. Ah, ¿una amiga? Bueno, pues una amiga. ¿Tú qué? ¿Tardaste mucho en adivinarla o no? No, al instante lo dije. Ay, perdona, perdona. La niña súper inteligente. Ay. Ay. Uy. Es que cuando escuché este banco digo... Y cuando dice el hijo del padre y cuando dice el nombre del padre digo Esteban. Esteban el niño. Esteban. Es decir, repasé la frase una vez para mirar, pero lo descubrí al instante. Rocío le costó un poquito. ¿Rocío? ¿Quién es Rocío? No sé, no me acuerdo. No se acuerda y encima que ha venido en verano a la casa. Pues no me acuerdo. Rocío, mi mejor amiga de la escuela. Qué repelente se ha vuelto, ¿no? Te están llamando repelente. ¿Qué es eso? Repelente. ¿Cómo repelente es este? Uy, mira. Yo no, yo soy triste, no repelente. Esqueleto. ¿No te acuerdas de Rocío, mi mejor amiga de esta escuela? No, la he visto una vez, supongo, ¿no? Cuando vino aquí, ¿qué te acuerdas que estaba...? Ah, vale, sí, que estaba con Isis que... Sí, porque dice que cuando ve un perro por primera vez que no lo conocía, pues se pone un poco que no sabe muy bien. Vale, vale. ¡Coputa! ¡Qué susto me ha dado! Bien. Este.
Me he cagado cuando me ha pegado un flechazo. Estaba yo mirando los de esto y no me he enterado. Hasta que me pega el flechazo en toda la cara. Mierda. Bueno, me quedan todavía 2 picos de diamante, eso aguantan. Y tengo las escaleras puestas, así que no tengo ni que picar para volver. Y aquí ya hay zona de lava, así que tiene que estar cerca los diamantes. Diamantito. Por la lava, por donde estamos la lava, solo está más cerca el diamante, pero buscar por ahí. Ya, pero ya que estoy aquí, aprovecho que el hierro también me viene bien para fabricar cosas. Ahí está la lava. Y ahí veo oro. Venga, niña. Termina. Esta niña es la leche, ¿eh? Es que tarda que no vea. Y encima tiene que estudiar. Que tiene un examen el viernes. Y tú sabes que como lo suspenda te quedas sin ordenador. Ojo, te da igual, bueno, tú misma. Luego llegarán los lloros y los mamás. Mimi. ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Qué susto más grande me he dado! No había visto que había lava aquí. ¿De qué te ríes tú? Que me choca quita. Es que mira, ahí está la lava ya. Es que está ahí. Esto es oro. Vamos a ver. Vale. ¿Qué? Vale. Me dice, relaciona en tu cuaderno cada una de estas fotografías con una función vital. Explica por qué. Vale, ¿y ahora qué? Vale, me salen varias fotos que ya sé lo que tengo que hacer, pero después... Vale. Pues cuando tenga... ¡No! ¿Qué pasó? No, es que he puesto una escalera en vez de... Ya está. Ya está. Mira lo que voy a hacer. Obras de ingeniería. Está creando roca en Ya lo sé, pero lo que quiero es que me vaya... Ay, que me haga esto por lo menos para bloquear la lava. Ahí estamos. Y ahora aquí pongo un par de más. Aquí pongo. Pound, pound. 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 Está muy bien la lava, no la veo. Pound. Está en plan... Pound. Se viene la... por ahí. Ay, que me pica. Vale, yo creo que ya con esto está hecho ya el arco y lo cierro. Ah, Por aquí, ¿dónde está los bloques? Tío puta. funciones vitales eran la reproducción y todo eso. ¿Quieres más masa? ¿Pues más grande? Aquí hay una mazmorra. Mira. Quiero ver. A ver. Nutrición. Susurro, ¿eh? ¿Cómo que susurro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Reproducción. Espérate, un segundo. Me estáis hablando por aquí, por allí, no me entero. A ver qué pasa aquí. Uy, alguien ha hecho un clic, Clara. ¿De mí? No lo sé. Aquí hay un clic.
Vamos a verlo. Como se ve de mí cuando me puse a estornudar. Ah, de la flecha. Ah, vale. Ah, está bueno, está bueno. El Maravilla 85 me regalaba. Ah, pues mira, gracias, tío. Maravilla 85, el Maravilla 85, gracias. A ver, ¿qué te pasa ya? Mira, el A es de un niño pequeño y un niño grande que se están midiendo, ¿vale? Que es nutrición, relación o reproducción. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Los niños qué? ¿Qué están haciendo? Midiéndose. Relación, ¿no? O reproducción. O... Yo creo que los niños no se van a reproducir. mm, El crecimiento, lo que tiene que ver con el crecimiento es la nutrición. La nutrición afecta al crecimiento. pues, Contra mejor alimentación lleve una persona, más crecimiento tendrá. yo creo. Por eso los niños del África están tan escuchimizados, los pobres. Porque no se alimentan bien. Yo crezco bien, ¿no? Tú creces asquerosamente mal. Porque tú lo digas. Porque yo lo digo exactamente. Bueno, a ver, voy a ver. Oye, otro creeper. Explota, explota, en tu culo rebota. Mierda. No. Ah. Eso me pegó en la esquina. Uy. El parkour. No, tramposo parkour. ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho nada. Vamos a poner aquí una. Otra. Otra. Papá. Otra. ¿Qué? ¿Y por qué Ahora. nutrición? Porque el crecimiento depende de cómo se alimente. Es uno de los factores, sí. Porque el crecimiento depende, va separado. No, va junto. Depende en parte, porque luego está la genética de la persona y demás, ¿Depende de qué? de la alimentación que tenga una persona. Un cofre, una vagoneta, ¿qué es esto? Vagoneta con cofre. ¿Tendrás explosivo? Explotar. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Libro de hechizo? ¡Oh! Bota de nigromante. ¡Oh! ¡La gafa! ¿Esto qué es? La Ramita gafa. fósil. ¡La gafa! Esto, espérate, voy a encontrar aquí, vamos, lo más grande. ¡La gafa! Espérate, chiquilla, que estoy La haciendo gafa hueco. llega.